Gracias porque me permites este día más, Señor, poder compartir el mensaje de tu verdad, de tu palabra. Inspírame en el poder de tu Espíritu, Señor, para que este tema se pueda desarrollar como tú quieres que se desarrolle. Habla, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, a los tuyos, a los llamados, a los escogidos, a los fieles, Señor, tú puedas atraerlos en pos de ti, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos en esta tierra, que somos peregrinos, Señor, en esta tierra no nos pertenece, esta tierra ha sido maldecida por causa del pecado y la desobediencia, pero hay una tierra, Señor, hay una patria celestial que nos espera, que era la que miraba a nuestro padre Abraham. Él dice que estuvo en la tierra que tú le prometiste, pero la vio como extraña, porque él esperaba la que el único arquitecto es nuestro Señor Jesucristo. Él esperaba esa patria celestial, esa ciudad elaborada, construida por el arquitecto, nuestro Señor. Gracias te doy, mi Rey, porque sé, mi Dios, que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre Celestial, tú estás hablando directamente, personalmente, íntimamente. Te ruego, Padre, que muchas almas hoy sean tocadas por el poder tuyo, por la administración tuya, mi Dios, puedas llegar a los corazones que aún no han venido a ti, Señor, y que necesitan venir. Porque hay un pueblo, hay una iglesia, Señor, que tú ya concretaste, mi Rey. Atráelos en pos de ti y que este día, Señor, puedan tener fundamentos verdaderos, fundamentos en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Toma control de todo, del ambiente, Señor, de la situación, de los hogares, de las familias. Trae quietud, Señor, en este momento para que pueda ser escuchada tu palabra y verdaderamente haga rema en nuestros corazones. Gracias te doy, mi Rey, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Coloco mi ser completo, Señor, en tus manos para que sea cubierto de la cabeza a los pies con tu sangre preciosa. Siempre, Señor, tu palabra ha sido rociada con tu sangre bendita porque es palabra viva, eficaz. Así que, mi Dios, en tus manos estamos ahorita, desde este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Dios es bueno, siempre es bueno y nos está hablando. Está hablando a nuestro corazón de la manera que tiene que hablar en este tiempo. Cuando estudiaba este tema, yo sé que es un tema profundo, un tema que Dios quiere hablar al corazón de los que ya estamos con Él como de los que aún no han venido, de los que necesitan venir al conocimiento de su verdad. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hablar el tema que hoy le he titulado. Dice, ¿cómo está viviendo realmente cada uno de nosotros antes del arrebatamiento? ¿Cómo estamos viviendo como el cuerpo de Cristo? ¿Estamos viviendo emocionados? ¿Estamos siendo motivados? Porque esto no se trata de una emoción, sino que se trata de una verdad de la cual el Señor nos está hablando para saber cómo verdaderamente vivimos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar de que ya hubo la primera venida de nuestro Señor, que vino como Salvador, como siervo. Nosotros, la iglesia, esperamos la segunda venida. Y esa venida no va a bajar a la tierra, sino que va a venir en las nubes. Dice, al sonido de trompeta vendrá. Y dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán levantados juntamente con ellos, y nos encontraremos con Él en las nubes. Y seremos llevados, eso se llama el rapto, el arrebatamiento, como usted quiera llamarlo. Y habla de que entonces vendrá el gran día del Señor. Esto es muy profundo porque dice que en el gran día del Señor es cuando venga el juicio, es cuando termine la gracia. Ahorita estamos viviendo por gracia. Usted y yo vivimos por gracia.
Y la gracia es el bendito Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro vivificador, el que vivifica nuestras vidas en Él, el que nos atrae en pos de nuestro Señor, el que nos instruye, el que nos enseña. Pero en el día del gran Señor, que será la continuación después del arrebatamiento, dice que tinieblas cubrirán la tierra, será de noche, pero dice que será como ladrón en la noche. Pero en Tesalonicenses nos habla a nosotros como iglesia que no nos sorprenderá, porque nosotros somos hijos de luz, andamos en la luz, y nosotros lo que nos manda el apóstol Pablo es que estemos vigilantes para que no nos agarre como ladrón en la noche. Dice que será en un momento en que la iglesia será levantada, se oscurecerá todo, vendrá oscuridad, vendrá juicio sobre la tierra. Y me llamaba la atención sobre cómo Dios habla de los tiempos, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Yo me voy a centrar allí en el capítulo 4 y su versículo 1, porque es la vida que agrada a Dios. Verdaderamente, usted y yo, ¿cómo estamos viviendo este tiempo con el Señor? Como le dije, estamos entusiasmados, andamos en entusiasmo, porque Dios no quiere entusiasmo ni emoción, Dios quiere verdad. Dios quiere que nosotros verdaderamente estemos preparados. ¿Y cómo puede prepararse el cuerpo de Dios? En santificación. Entonces vamos a empezar leyendo allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 1, y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que está por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no hagáis necesidad de nada. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a Tesalónica, para conocer nosotros verdaderamente esta iglesia. Era una iglesia, era un lugar, o sea, Tesalonicenses era un lugar pagano. Pero cuando llegó el apóstol Pablo, ellos creyeron en la fe en Cristo Jesús y arraigaron su amor a lo que el apóstol Pablo les hablaba. El apóstol Pablo les emite un mensaje de salvación, pero a la misma vez les habla de una confirmación, nos habla de una consolación, que es la esperanza que tenemos que tener nosotros los cristianos. O sea que el apóstol Pablo se fue directo a hablar con los de Tesalónica. Tesalónica, esta iglesia, fue una iglesia fiel, una iglesia que abundaba en fe, en amor para con su prójimo,
vemos que aquí nos está hablando el apóstol Pablo de que había venido gente a querer causar confusión a los de Tesalónica, diciéndoles que qué iba a pasar con los que ya habían muerto en Cristo. Pero el apóstol Pablo, que él les había hablado, y es lo que yo le digo, ¿qué sabe usted de la venida del Señor? ¿Qué es lo básico que usted conoce de la venida del Señor? Muchos anunciamos, Cristo viene, ya está cerca. Quizás muchos ya murieron anunciando esa palabra, pero ¿cómo nos conducimos nosotros ante gran evento que está pronto a ocurrir? Dice la palabra de Dios, sea que muramos o que vivamos, debemos de ser del Señor. Debemos de vivir en santidad. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalónica, les habla 3 puntos y dice: a los convertidos les confirma que la verdad elemental del evangelio es mantenerse firme. O sea que él está diciéndole: confirmen su fe en el evangelio, que es la verdad de Cristo Jesús. Pero les habla también en otro punto, aparte de que les dice que tienen que mantenerse en el evangelio, dice, los condiciona a vivir una vida en santidad. Cuando usted vino a los pies de Cristo, o si usted va a venir hoy a los pies de Cristo, tiene que tener una plena confirmación quién es Cristo, que Él vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era usted y yo en esa relación con el Padre, y Él vino a unificarnos en esa relación a través de su muerte y resurrección. Pero Jesucristo vino como siervo, pero en esta oportunidad vendrá como rey, solo a levantar a su iglesia para que se dé a cabo lo que continúa, que es la gran tribulación, donde usted y yo, si caminamos como Dios dice, no pasaremos todo este proceso de oscuridad del hombre de pecado, porque se va a manifestar el hombre de pecado hasta su depravadez completa. El hombre caído, aquel hombre que cayó en el huerto del Edén, va a dar principio en la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia presente. Todo se tornará en oscuridad. Vendrá ese hombre de iniquidad que querrá tomar el puesto de Dios. Él va a querer vanagloriarse. Y si usted ve los tiempos que estamos viviendo, todo nos lleva a ese fin. Muchos entran en controversia y dicen: es que esto de la pandemia, esto es del gobierno, esto es aquí, esto es allá. Usted solo ponga su mirada en la palabra de Dios y en su guiador, que es el Espíritu Santo, porque todo apunta y todos hablan, es que esto, aquello de los gobiernos, que se va a hacer un solo gobierno y queremos evitar todo esto. Todo conduce a lo que la palabra de Dios dice, y usted tiene que basarse en la palabra y no en lo que escucha. Tenga usted intimidad con Dios, tenga relación con Dios, para que Él sea que le indique, le dé las indicaciones, qué es lo que debe hacer en cada etapa que tengamos que pasar. Como le dije, puede ser que estemos en la venida, puede ser que ya hayamos muerto, pero algo que dice aquí el apóstol Pablo, que ambos nos encontraremos en las nubes, y dice aquí: primero, confirmar la fe elemental del evangelio; segundo, condicionar al creyente a vivir una vida santa, porque hablamos de que viene Cristo, pero ¿cómo estamos conduciéndonos? ¿Cuál es nuestra actitud como iglesia? ¿Hay evidencia de una santidad en nosotros? Porque aparte de que el apóstol Pablo le decía a ellos que tenían que vivir una vida santa, también los consolaba. Ellos salieron de la idolatría
los de Tesalonicenses salieron de la idolatría a conocer a Cristo, y ahí mismo Él les enfatiza, tienen que caminar en santidad. Al caminar ustedes en santidad, hay una esperanza, y es el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo por ustedes. Pero hay otra venida en medio de la tribulación que habla en Apocalipsis 19, que es cuando Jesucristo venga a establecer su reino por 1000 años, que habla del milenio, pero viene con la iglesia por 1000 años. Dice, encierra al enemigo, de ahí lo va a soltar por un breve tiempo, y ahí después viene el juicio. ¿Estamos preparados nosotros para este evento? Condicionalmente o incondicionalmente, ¿cómo nos estamos preparando internamente? ¿Cómo está su corazón? El Señor ha estado hablando a mi corazón, y hemos estado hablando sobre la purificación de nuestro hombre interior, morir a las obras de la carne y ser llenos del Espíritu. Dijimos que los dones son importantes en la iglesia, pero para que la iglesia pueda vivir y mantenerse, tiene que vivir con el fruto del Espíritu. Recuerde, cuando Cristo venga y se lleve la iglesia, será el fin de la gracia, el fin del Espíritu Santo sobre el corazón del hombre, que ahora está en nosotros, nuestro Consolador divino. Y si usted va más adelantito de lo que estamos leyendo, porque me gusta, porque dice que Tesalónica era una iglesia que tenía amor, habitaba en el amor fraternal. ¿Cómo está la iglesia ahora? ¿Será que nos estamos amando o nos estamos comiendo? Porque dice allí en el 4:10, desde el 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, le dice el apóstol Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En esos había una confirmación de que la iglesia de Tesalónica estaba viviendo en el amor fraternal, que se amaban unos a otros. Pero le dice el apóstol Pablo, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor es Cristo. Ese es el fruto. Para que la iglesia viva, se mantenga viva, necesita del fruto del Espíritu, que es el amor. El amor debe de vivir en medio de nosotros, amándonos los unos a los otros. Que esa es la ley que habla Gálatas, que dice, toda la ley se resume en que ames a tu prójimo. Que no os mordáis, dice Gálatas. Y aquí recalca el apóstol Pablo que era una iglesia que vivía, pero les dice, pero yo os ruego que lo hagáis, que abundéis más y más en ese amor, en el amor de Cristo. Es tiempo, iglesia, de que nosotros dejemos de criticar al prójimo. Algo que Dios ha estado recalcando a mi corazón es que nosotros tenemos una naturaleza que se evidencia muchas veces porque andamos mirando como el pueblo de Israel, miramos a nuestro prójimo, lo criticamos, murmuramos, a veces hacemos murallas de separación, aún con nuestra propia familia ponemos paredes que nos separan de ese amor que Dios nos manda. Y algo que Dios ha estado recalcando a mi corazón en este tiempo es que debemos de cansarnos de vivir como hemos vivido hasta hoy. Porque es tiempo que yo ya no mire la paja de mi hermano, sino que empiece a ver mi viga y a examinarme y a evaluarme, autoevaluarme yo. Porque esto es personal, esto no es. O sea, Dios dijo en su palabra en Apocalipsis, en un tiempo dice, que Él dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio,
ensúciese más. O sea que ha llegado el momento en que Dios va a trabajar personalmente con el que quiera rendirse a Él, con el que quiera limpiar su corazón, con el que quiera santificarse, porque esa es la iglesia en sí. Limpiarnos de todo lo que pueda haber dentro de nuestro corazón. ¿Cómo estamos conviviendo nosotros con nuestra propia familia, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos viviendo con nuestro esposo? Todavía criticamos, murmuramos, peleamos, discutimos. ¿Qué evidencias estamos dando del amor de Dios en nuestra casa? Que cuando nos hablan nos alteramos, hablamos así de una forma muy ruda, porque todo empieza en nuestra casa, nuestra relación con los nuestros y la relación con los que están afuera. Entonces Dios ha estado hablando a mi corazón y diciendo, es tiempo de limpiar tu corazón. Basta ya de murmurar de tu prójimo. Basta ya de juzgar a tu prójimo. Ámalo incondicionalmente. Ámalo. No le exijas, solo ámalo. Y la evidencia es que si tú amas es porque el Espíritu mora dentro de ti. Esto le hablaba el apóstol Pablo a esta iglesia, que no tenía mayor cosa que decir el apóstol Pablo porque ellos ya lo hacían. Y dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los demás, con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Entonces, les estaba diciendo que ellos tenían que vivir en santidad, dando testimonio a su prójimo, porque había una esperanza, o sea que había un consuelo, una consolación, que al final de los días, sea que vivieran o que murieran, había una esperanza, y esa esperanza era el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice ahí mismo en el 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque a ellos les habían dicho que qué iba a pasar con los que ya habían muerto. Dice, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que los habían venido a entristecer con motivo de que les decían, ¿qué será de los que ya murieron? ¿A dónde fueron? Pero el apóstol Pablo le dice, ¿por qué se entristecen por los que ya murieron? Hay esperanza. Hay una esperanza. Y dice en el 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que los que murieron ya, pero murieron en Cristo, un día van a despertar cuando Él venga con ese son de trompeta. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea que no iremos delante de ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que Él vendrá con voz de arcángel, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que este es el tiempo de que usted tiene que alentar a su prójimo, de que si su pariente murió en Cristo, Dios lo va a resucitar. Y si nosotros vivimos cuando Él venga, nos encontraremos los unos y los otros en las nubes y seremos llevados al lugar que Dios quiere llevarnos. Me gustó esta referencia de 1 Corintios 15
Y vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 51, y dice: he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo no revelado, les decía el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que no todos van a dormir, que habla Tesalónica, que unos van a dormir, van a morir, pero otros no. Pero aquí dice, pero he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está revelando que no todos van a dormir, pero todos seremos transformados. Fíjese que cuando yo estaba leyendo esta palabra me impactó, porque muchos hablan de cuando se incinera a un muerto o cuando se quema a un muerto, si es correcto o no es correcto. A mí me impactó esto porque dice, muchos van a dormir, otros no, pero ambos van a ser transformados. O sea que los muertos en Cristo y los que estemos vivos, ambos vamos a ser transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que en un nuevo, cuando dice incorruptibles, está hablando de un nuevo cuerpo. Ellos van a resucitar con un nuevo cuerpo. Y dice, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estén vivos serán transformados. Porque no puede este cuerpo entrar al cielo. Tenemos que ser transformados, pero los muertos ya habrán sido, ¿qué? Transformados. En cuerpos, ¿qué dice? Incorruptibles, o sea, donde no hay pecado. Tendrán cuerpos nuevos. Pero nosotros que estamos viviendo en este cuerpo de carne, si es que el Señor viniera hoy y nos encuentra vivos, este cuerpo, como dice, no heredará ni sangre ni carne, sino que seremos transformados. Este cuerpo de bajeza tendrá que desaparecer. Y esto es impactante para mí, porque dice que la palabra misma se contesta. La palabra misma no trae confusión, la palabra nunca nos trae confusión. Y decimos nosotros, y si nos queman, ¿qué va a pasar? El cuerpo en sí, dice la palabra de Dios, cuando morimos, el cuerpo regresa de donde fue tomado, regresa al polvo. Mas el espíritu, el soplo de vida que Dios nos ha dado, regresa a Él. Pero nuestra alma tiene que estar en un nuevo cuerpo, en un cuerpo incorruptible, no en un cuerpo, porque este cuerpo que nosotros ahora tenemos es un tabernáculo simplemente que dice que se va a deshacer, dice 2 Corintios 5, que se va a deshacer, solo es portador de nuestra alma. Y no nos preocupamos tanto de este cuerpo, pero este cuerpo simplemente es el transportador, el portador de nuestra alma y del soplo de vida que Dios nos ha dado, que nos mantiene de pie. Pero el día que muramos, este cuerpo se quedó. Entonces dice, y nosotros seremos transformados, dice allí, porque es necesario que esto corruptible, esta carne de bajeza, se vista de incorrupción, y esto mortal, o sea, esta carne mortal, se vista de inmortalidad. Entonces, ¿por qué tanto nos preocupamos por este tabernáculo? O sea, sí tenemos que preocuparnos mientras vivamos, cuidar, o sea, como dice, hay que cuidar el templo de Dios, la casa de Dios. En el sentido, debimos habernos alimentado como Dios dio su inicio, en donde, en el huerto del Edén, que comiéramos todo lo que tuviera semilla, pero el hombre ha alterado la naturaleza, pero en sí, esto se va desvaneciendo, dice,
ahí en 2 Corintios 5 se va desvaneciendo, y un día va a dejar de ser, para que nosotros podamos ocupar. ¿Qué dice? Vayamos ahí atrásito para que yo no les traiga a confusión. De hecho, ya les dije que la palabra no es confusa. La palabra se defiende ella sola. Y eso es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios, que nosotros a veces somos los que nos confundimos, pero ella no trae confusión al hombre. Cuando nosotros indagamos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ella no trae confusión. Y dice en 2 Corintios capítulo 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, en sí, mire, ¿qué suceda cuando usted se muera con este cuerpo? Que no lo aflija. Lo que nos tiene que afligir ahora es cómo estamos caminando como iglesia, al saber que hay una esperanza inminente de que Cristo regresará para llevarse a su iglesia. Eso nos debe de interesar. ¿Cómo estamos caminando hoy? ¿Cómo estamos tomando nuestra vida hoy? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, que es perfecta, buena y agradable, o nos estamos conduciendo como aquel hombre que dice, aquel hombre rico que dice que había llenado sus hilos, y él dijo: ya tengo abundancia, no tengo de qué preocuparme. Pero le dijo: necio. Él dijo: voy a ir, me voy a emborrachar, voy a vivir mi vida, porque así dijo el hombre. Tengo dinero, tengo cómo mantenerme. Y le dice: necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ocupando nuestro tiempo, nuestra vida, como creyentes, como cristianos? ¿Seguimos una vida rutinaria o hemos llegado a la concentración que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir y vivir para Cristo? Empezar a vivir para Cristo. Que Cristo se vaya vivificando en nosotros, que su Santo Espíritu vaya haciendo la transformación en nosotros, para cuando Él venga estemos adornados. Y dice ahí donde estábamos en 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. O sea, ese será el triunfo, la victoria de la iglesia. La transformación de lo corruptible en incorrupción, de lo mortal en inmortalidad. Dice que usted necesita indagar más la palabra y saborear la palabra. Y dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, porque la muerte ya no se enseñoreará de usted ni de mí, sino que será, que dice, absorbida, porque sórbida quiere decir absorbida. Va a ser que absorbida la muerte en victoria. La victoria de Cristo en usted y en mí. ¿Qué tan importante es que vivamos en santidad para que la muerte ya no se enseñoree de nosotros, sino que la vida misma de Cristo sea la que esté en nosotros? Es necesario, iglesia, morir a nosotros mismos y revestirnos de lo incorruptible, que dice ahí 2 Corintios capítulo 5, y dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial,
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿Cómo nos estamos ataviando, iglesia? ¿Cuáles son nuestros atavíos? ¿Estamos cuidando el templo de nuestro corazón o no le estamos dando importancia? Dios habla hoy. Habla de que estemos alertas, atentos, vigilantes, cambiando nuestra manera de vivir en santidad, amándonos unos a otros y ya no agarrándonos ni comiéndonos unos a otros. Dice el 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria cuando esto ocurra? Esto mortal, esto corruptible le dirá a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que si hay pecado en nosotros, hay muerte. Pero si hay santidad, hay vida. Yo escuchaba un canto cuando yo era joven o cuando era pequeña, cuando íbamos a la iglesia, y decían: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? Y yo lo repetía, y es lo que digo ahora, que la palabra no se trata de repetir, sino que se trata de meditar, de escudriñar, de profundizar, para que no solamente hablemos lo que no sabemos, sino que hablemos lo que entendemos. Y yo decía siempre eso: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? Y no está hablando de eso, está hablando de usted y de mí, donde la muerte ya no se enseñoreará más, porque el aguijón de la carne es el pecado. Ya el pecado ya no morará en usted ni morará en mí. Y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria se obtiene por medio de Jesucristo. ¿Cómo estamos, iglesias, para ese momento de encuentro? ¿Cómo estamos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? Estamos caminando en la esperanza de que Él está pronto a venir, pero vivimos vidas en santidad. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3. Muy bonito todo el capítulo 3 de Primera de Juan, pero el centro es el 3:3. Dice, leamos desde el principio, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miremos cuál es el amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, cuando ese es el cuerpo incorruptible. Ese es el cuerpo que será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Dice: cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿usted cuál es su esperanza? Su venida, su retorno, su inminente retorno. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. El que tiene una esperanza que Cristo vendrá, ¿qué hace todos los días? Dice aquí el apóstol Juan en sus cartas. Usted tiene la esperanza que Él va a venir. ¿Qué es lo que debe estar haciendo? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que la iglesia tiene que estarse purificando,
porque Él es puro. Entonces esa esperanza nos lleva a la purificación de nuestra vida día tras día. Dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente, que es Cristo Jesús, vive en nosotros. Ya no debemos pecar, sino que debemos de ¿qué? Lo que dice en el 3:3, purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Me va a decir usted. Si dice la palabra que nos purificamos en el lavamiento de su palabra. Efesios lo habla. Iglesia, Jesucristo está pronto. Está a las puertas. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Afanados, turbados. Dice en Mateo 24 que estos tiempos serán como los tiempos de Noé, que unos estarán casando, otros estarán dando en casamiento, estarán en convivios, como el día de Noé. Les hablaban la palabra y no escuchaban. Y en un de repente, todo se acabó. Estaremos nosotros como el tiempo de Noé, que no estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando. El día del Señor, del gran Señor, que es el día de la tribulación, vendrá después de que nosotros nos hayamos ido con Él. Cierre sus ojos allí y le vamos a agradecer a Dios y que nos ayude y que nos lleve a la purificación de nuestras almas día tras día. Que nos hable a través de su palabra. Y como les digo siempre, céntrense. Toda la palabra es hermosa. Toda la palabra nos habla de Cristo. Pero Santiago nos habla de que tenemos que practicar, accionar la palabra. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias. Porque sé que tú hablas a tiempo, Señor. Estás hablando a una iglesia, a un cuerpo, Padre, que necesita de restauración, que necesita del reflejo de tu palabra, de tu verdad, que necesita, Señor, que sus ojos se abran y sus oídos se destapen para poder escuchar la palabra que viene de lo alto, Señor, que quiere transformación. Padre, como la iglesia de Tesalónica, vivían en el amor fraternal, pero se les implicaba hacerlo más y más. Padre, perdónenos, Señor, si no vivimos la vida que dice en su palabra, pero que hoy tomemos tiempo para ponernos a cuentas con usted. Que no vivamos, Señor, como la iglesia de la Odisea, Padre, porque esa es la última iglesia, Señor. La iglesia, Señor, que vivirá, Padre Celestial, en la tibieza, porque estará en los afanes de su vida, Padre, y menos centrado, Señor, en lo grande y maravilloso que es usted. Padre, que alineemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes y todo a usted. Padre, en esta hora sea usted que haga correr su palabra y haga transformaciones en nosotros, mi Rey. Gracias, mi Dios, todo se lo pido en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde. Y centrémonos en la palabra, en la guianza del Espíritu, que ahora lo tenemos porque un día ya no estará en el corazón del hombre. Hoy nos habla Él
y nos está limpiando. Dejemos que Él siga obrando nuestras vidas. Amén. Que Dios me los guarde.